para aquellos que les gusta tal vez saber lo que veníamos diciendo, el mensaje quedó grabado, así que voy a avanzar para que usted lo pueda mirar esta noche en su casa o esta semana y pueda entender lo que queremos seguir diciendo a través de su palabra. Bueno, como ustedes saben, nosotros brevemente dijimos esta mañana que el Señor quiere dar unas enseñanzas a través de San Juan 13. Acordémonos que el que escribe acá es el apóstol Juan. Y desde el versículo 1 al 11, porque hemos cubierto 20 versículos leyendo, pero solamente hoy miramos 7 versículos, pero desde el versículo 1 al 11 vamos a ver el lavamiento de los pies, y eso vamos a terminar en unos minutos más. Y después desde el versículo 12 en adelante hasta el 20, vamos a ver el alcance, el impacto que Dios hace en la vida de los discípulos, ¿no? Y también en nuestras vidas, ya que estamos nosotros aprendiendo de su palabra. Eso miramos hoy en la mañana. Ahora, continuando con eso, hermanos, también miramos que el Señor dijo que había venido la hora, y comprendimos que la hora no solamente se refería a la hora que Él iba ya a morir, a terminar su carrera y que iba a volver al cielo, pero también el hecho de cómo Él amó a cada uno de ellos hasta el fin, se recuerda. Y ese amor, digamos, era que ya no los iba a volver a ver, esos discípulos, y bueno, esa presencia física no quedó ausente porque el Señor prometió que iba a venir el Espíritu Santo. Y gracias a Dios, no solamente vino el Espíritu Santo a ellos, pero también está en muchas de las vidas de ustedes y de todos los que hemos creído en el Señor, hermano. Entonces, tenemos un consolador, hermanos, que nos ayuda en todas nuestras dificultades. También, hermanos, miramos en los versículos siguientes que Él se levantó de la cena, se recuerda, y los discípulos ya estaban sentados, ya había comenzado la cena pascual, ¿no? No era la cena del Señor. Entonces, se puso en la condición de ¿qué? De un esclavo, ¿no? De un siervo, que realmente la gente en aquellos días, sus calzados estaban abiertos, eran sandalias, y no nos debemos olvidar que esas cosas que estaban disponibles ahí, como miramos la toalla, miramos aquel utensilio que tenía el agua, la jarra, y también el lebrillo, que dijimos que era como una palangana, un lavatorio de agua para poner los pies. Y bueno, miramos que el Señor lavó a los 12. Acuérdense cuántos discípulos eran, 12 apóstoles, 12 discípulos. Y entre uno de ellos había uno que, más allá de que fue lavado, no estaba lavado de sus pecados, ¿no? Porque Él dijo, uno de ustedes no está limpio, ¿no? Entonces eso estuvimos mirando en la mañana y pudimos sacar grandes verdades para nuestras vidas. Y ahora en el versículo 7, donde en sí estuvimos finalizando hoy en la mañana, dice la palabra, para entrar al versículo 8, estamos en San Juan 13, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás, ¿qué dice? Después. Entonces, se recuerda que la reacción, ¿no? de Pedro frente a ver a todos esos discípulos, el Señor lavarle a cada uno, y cómo lo hizo, ¿no? Hablamos los detalles hoy en la mañana, que no solamente le lavó los pies, pero Él también se quitó del manto, de todo aquello que lo despojó, para poder hacer ese servicio delante de ellos. También enjugó los pies, usó las toallas para que pudiera limpiar. Él estaba arrodillado, el Señor, ¿no? Haciendo uno por uno, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos a pensar y a ponernos a meditar cómo estaban esos discípulos en ese momento viendo esa acción, ¿no? Y entre esos sabemos que estaba Judas, que en aquellos días él ya había convenido con aquellos que lo habían menospreciado al Señor entregarlo. Entonces, en el versículo 7, el Señor le dice, lo que yo hago, o sea, hablándole a Pedro, ¿no? Dice, tú no lo entiendes, que dice, ahora. En otras palabras, digamos, el Señor le estaba mostrando a Pedro algo muy importante a él. ¿Y qué es? La verdadera humildad. Y, queridos hermanos, la verdadera humildad de Pedro
y que debería brotar de cada uno de los discípulos, brota del Padre Celestial. Porque acordémonos que Pedro había confesado que Jesucristo es el Mesías, se recuerda en Mateo 16. Y el mismo Señor le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, anote ese pasaje, Mateo 16. Si nuestros deseos, hermano, es conocer la voluntad del Padre de cómo glorificar su nombre, entonces tendremos el gozo, ¿no?, de seguir el ejemplo de Cristo y de servir a los demás. O sea que en esta mañana mencionamos que los discípulos fueron desafiados en ese lugar de la cena pascual, cuando estaba en la entrada de la puerta la toalla, estaba el lebrillo y estaba esa jarra, y que normalmente lo hacían los esclavos a todos los invitados que estaban ahí, o lo hacía un adolescente que probablemente tenía una edad de entre 10 años y 14 años, y lo hacía de esa manera. Entonces, en otras palabras, Pedro, al expresar eso en el versículo 7, hoy lo miramos, era porque él se negaba a lavar los pies. En el versículo 6 dice, ¿tú me lavas los pies? Entonces, por eso el Señor le tiene que decir, esto no lo vas a entender ahora. Nosotros a veces, cuando leemos la palabra, tenemos que pensar que nunca los apóstoles, los discípulos, sabieron muchas cosas. O sea, la revelación de Dios, la palabra de Dios, la madurez espiritual fue progresiva, no fue inmediata. Hay cosas que yo, por ejemplo, en mi vida cristiana, también hace 20 años, no la entendía, pero ahora la entiendo después de muchos años. Lo mismo pasa en tu vida espiritual. Y estos discípulos estaban en una situación que Pedro escuchó de la boca del Señor, ahora lo que no lo estás entendiendo, lo vas a entender. Y entonces Pedro dice, no puedo entender esta lección de humildad, ¿no? Nosotros hoy en día, tal como los discípulos en esa noche, porque sabemos que fue de noche esto, necesitamos desesperadamente esa misma lección de humildad, hermanos. Hoy en día la iglesia cristiana, nosotros los creyentes debemos estar llenos del Espíritu de Dios, pero lamentablemente sabemos que así como en aquellos días, también había una imagen, hermano, de aquellos que servían. Acordémonos que el Señor más adelante va a decir, yo soy ¿qué? El Maestro, yo soy el Señor. ¿Qué imágenes tenían los discípulos de los maestros en aquellos días? Pues de los fariseos, de los saduceos, gente orgullosa, soberbia. Entonces, hoy en día necesitamos pensar en la iglesia del Señor, hermano, que a veces está lleno de la influencia del mundo, del espíritu del mundo, de competencias, de críticas. No solamente de crítica, pero de creyentes que se miran el uno al otro para ver quién es mayor. ¿Se acuerdan que los discípulos en algún momento dijeron, bueno, Señor, ¿quién va a ser el mayor? Y entre ellos siempre han discutido eso. Hermanos, 2000 años después eso también sigue creciendo en nuestros días. Y es por eso que crecemos en el conocimiento, pero no de la gloria. Por eso es importante recalcar, mire, segunda de Pedro, ¿se acuerda que Pedro estaba escuchando del Señor que le quería lavar los pies y él se negaba y el Señor le dice, bueno, tal vez ahora no entiendes, pero lo entenderás después. Vamos a segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y creo que en esta mañana hablamos acerca de esa gracia. Pedro, después más adelante, va a entender profundamente el sentido de aquello que Jesús hacía en él. Pero en esos momentos, cuando miramos en el versículo 7, para entrar al 8, él se estaba negando y el Señor le tuvo que decir, lo que yo estoy haciendo tú no comprendes ahora, pero lo vas a entender después. El Espíritu Santo, hermano, es el principio revelador que Cristo iba a dejar. Acuérdense que el Señor se iba a ir, pero el Espíritu Santo iba a venir. Y esto, la única manera, queridos hermanos, que va a ser posible que
que Pedro entienda y que nosotros los creyentes entendamos los principios de Cristo es por el Espíritu Santo. Es muy importante, no debemos olvidar que el hombre solo puede comprender a Jesús por la acción del Espíritu Santo morando en tu vida, hermanos. Por eso en esta mañana mencioné acerca de Andrew Murray. Y lo mencioné porque justamente el hermano había puesto una frase y creo que se acabó la pila. Es que le pusieron ahí como un símbolo. A ver, perfecto, hermano. Ya se adelantó bastante. ¿Se acuerda que yo le dejé esa expresión esta mañana de Andrew Murray? Pero en este momento le voy a poner un comentario de Francisco Lacueva, ¿no? Francisco Lacueva es un español muy profundizado, tiene el griego interlineal, profundiza, digamos, ya está con el Señor el hermano. Él decía esto: es ahora cuando Pedro desearía haberse levantado antes de la cena. ¿Se acuerda que la toalla estaba el jarrón? Y haberle lavado él los pies a Jesús. No que Jesús le lavara, sino que el mismo Pedro le lavara los pies, teniendo esto por el mayor honor que podía prestar al maestro. En aquella ocasión, que el maestro le lavara a él los pies, era una paradoja que no podía soportar. No le cabía a Pedro decir, ¿cómo Jesucristo me va a lavar? No me cabe. Yo tengo otro entendimiento acerca de lo que es ser un maestro. Y hermanos, a veces cuando hemos entrado a la vida cristiana hemos tenido un concepto equivocado en muchas áreas de la vida. A veces en el área de la iglesia hemos tenido un concepto equivocado. Hemos tenido una área de un concepto equivocado del pastorado. Hemos tenido un área de un concepto equivocado del evangelismo. Y Dios nos tiene que clarificar, y qué misericordia de Dios, ¿no? Porque Pedro, digamos, pudiéramos decir, él ya sabía las cosas, pero no la estaba entendiendo y el Señor le dice, más adelante vas a entender. En el versículo 8 estamos entrando ahora, hermano, donde comenzamos. Pedro le dijo, no me lavarás. Uy, qué carácter de Pedro, hermanos. A veces pensaríamos que estos discípulos tenían un buen carácter, pero tenían un carácter bien fuerte. Dice, no me lavarás los pies, que dice, jamás. Cuando usted estudia en el griego lo dice en una manera que él lo estaba diciendo, no me cabe en la mente, me es impropio de que me lave los pies. Pero el Señor, digamos, como algo típico de Pedro, tuvo que escuchar que el mismo Señor le tiene que decir ahí, si no te lavare, no tendrás parte, ¿qué dice? Conmigo. En otras palabras, hermanos, Pedro estaba en estos momentos siendo probado a someterse como el Señor lo estaba haciendo, ¿no? Porque el Señor se había sometido para venir a este mundo y voluntariamente venir a dar la vida por cada uno de nosotros y por el mundo. Por eso vemos acá que Pedro reacciona así, de esa manera, poniéndose en esa actitud. Y en Marcos capítulo 10, por favor, no deje San Juan, pero vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Pedro, hermano, entonces no pudo consentir en que su Señor se rebajara, dejara la gloria, dejara todo, tanto para lavarle los pies a él y a los demás, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo permitiría que fuese servido por él en otras cosas, cualquiera? Hermano, ¿usted cree que el Señor solamente sirvió a los discípulos cuando le lavó los pies? El hecho de que Él haya venido a este mundo y dejara la gloria, Él lo sirvió desde que lo conoció a Pedro. Y no solamente a Pedro, a los demás. Pero no le cabía en la mente aceptar eso. Y esto es, hermano, el presente aquí. Volvamos ahí a donde estábamos en San Juan 13, 8, hermanos. Aquí está siendo presentado una palabra, hermano, clave. Note el versículo, dice, si no te lavares, no tendrás, que dice, parte conmigo.
¿A qué se estaba refiriendo a esta palabra de lavar? O sea, en cuestión de aplicación, porque estamos mirando ahí que él no quería dejarse lavar, pero el Señor le dice claramente, si no te lavo, no vas a tener. No le estaba diciendo, hermano, algo que él iba a ser inferior, Pedro, ni tampoco él quería que él entendiera que en este caso iba a dejar de ser superior, porque, hermano, el Señor iba a lavarle los pies. Lo que pasa es que Pedro dice acá que él estaba rechazando, porque, hermanos, él no llegaba a entender. ¿Se acuerda que dijimos el versículo anterior? Que lo tengo que hacer, pero más adelante lo vas a entender. Sin embargo, hermanos, sabemos que Pedro sí tenía una humildad sincera, pero tal vez, como vemos acá, no había la madurez. Y por eso reaccionó en esta negación a lo que era la voluntad de ¿quién? De Jesús. ¿Era la voluntad de Jesús lavarle los pies a Pedro y a los 12 discípulos, hermanos? Amigos, ¿era la voluntad del Señor Jesucristo lavarle los pies a los 12 discípulos? ¿Quién se estaba negando entonces a aceptar de ser lavado? Vemos la reacción de Pedro. Entonces, hermanos, él le había dicho algo interesante, porque si usted nota, dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hermano, quisiera que usted pudiera escuchar esta expresión cuando él está diciendo, este hermano se llama Kenneth Wex, es un hermano que profundizó bien, hermano, el sentido que Pedro estaba diciendo, porque nosotros leemos, pero tenemos que sentir, hermano, que lo que él estaba diciendo, no lo estaba diciendo de una manera que en este caso no fuera sincero. Él era sincero, hermanos. Él dice, no me lavarás mis pies, no, nunca. Pedro en realidad lo decía en serio. No estaba jugando. Después, cuando descubrió que rehusar al Señor significaría perder la comunión con el Señor, se fue al lado opuesto y pidió que Cristo bañara todo su cuerpo. Ese es el sentido que tiene el versículo. ¿Cuánto han captado esa verdad en esta noche? Hermano, él le había dicho que aquello que no lo entendería ahora, ¿se acuerda cuando miramos el versículo anterior? Lo iba a entender ¿cuándo? Después. Sin embargo, para Pedro no había ni ahora ni después, porque él estaba serio. No me vas a lavar. Él no estaba dispuesto a permitir que el Señor Jesucristo le lavara. Entonces, la humildad más verdadera es la de recibir reverentemente, hermanos, y reconocer con gratitud lo que Dios da de gracia. Hay cosas que a veces nosotros no entendemos. Mi preocupación debería ser cómo la estoy interpretando y por qué la estoy rechazando. Por eso el tener parte, hermano, de esto es, ¿qué le está mostrando ahora cuando el Señor le responde ahí? Al final dice, si no te lavare, no tendrás, que dice, parte conmigo. Esta expresión es lo que está hablando de la comunión, o sea, estar en una relación de armonía. Si Pedro se negaba a lavar los pies, ¿estaría en armonía con Cristo, sí o no? Le vuelvo a preguntar, si Pedro no se hubiera dejado lavar los pies, y este texto en el siguiente que vamos a ver cuando él responde, sí, lávame, no solamente los pies, todo el cuerpo, pero él no se hubiera dejado, no hubiera aceptado la palabra de Cristo, hubiera tenido armonía con Jesús. Hermano, el tener parte, como dijimos, hermanos, es tener esa comunión, esa relación en armonía. Por eso la aplicación acá es un simbolismo. Acordémonos que el Señor, primero, Él empieza a lavar los pies, pero también habla de que no todos están limpios. A veces el Señor usaba metáforas, pero también el Señor usaba cuestiones prácticas, pero en las cuestiones prácticas había también principios espirituales. Por eso vemos acá que este lavamiento de los pies, la aplicación es un simbolismo, porque note algo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, ¿qué estaba diciendo? Que
como que no estaba cumpliendo las condiciones que el Señor Jesucristo estaba señalando. ¿Quién no estaba cumpliendo? Pedro. ¿De qué? De lavarse los pies, pero no solamente de lavar los pies. Porque si vos estás en comunión con el Señor, también vas a lavar los pies de los otros. Para los que después más adelante vamos a ver, mire el versículo 15, por favor. El mismo Señor después dice, porque ejemplos he dado, para que como yo lo he hecho, vosotros también hagáis, y se conecta con el 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el envió. O sea, Jesús está apuntando aquí, cuando Él está expresando, hermanos, acerca de lo que debe hacer Pedro, de que el Señor le lave los pies. ¿Qué está apuntando aquí? La comunión, hermanos, con Él. Aquí Pedro está en juego si él rechaza completamente el no lavarse los pies por el Señor, la comunión con Él, que se interrumpe, hermano, a causa de la suciedad espiritual. Por eso, como aquellos pies, hermanos, que habíamos hablado, la gente que caminaba en aquellos días, había alguien que cuando llegaba le lavaba los pies. En aquellos días, hermano, esos pies tenían que ser lavados, en este caso para mantener esa parte, esa relación con el Señor. Si usted va conmigo a Romanos 8:17, por favor, y vamos a profundizar más todavía esto. Dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces vemos acá que aquellos pies tenían que ser lavados para mantener esa relación con el Señor. Así que también el creyente que ha caído por alguna falta, porque fracasamos, debemos que confesar para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Pero no se olvide, Romanos 8:17 está aclarando algo acá, muy importante. ¿Qué somos nosotros? Somos hijos de Dios. Pero dice, el creyente es coheredero con Cristo. ¿Qué significa esto? Que si Cristo no lava a Pedro, esto no compartirá con aquel, que en este caso es coheredero. Hermano querido, ¿vos sos coheredero del Señor? ¿Nosotros somos coherederos de Cristo? O sea que en otras palabras, Pedro, si no se hubiera dejado lavar, él más adelante, estas realidades que vamos a ver de la vida de él, cómo fue transformada por el poder de Dios para ser ese coheredero, ser aquel que iba a tener parte con el Señor, que son las riquezas que Dios tiene para él, como lo tiene para cada uno de nosotros, sus hijos. El Señor clarifica claramente, hermano, qué importante es y esencial no poner en juego la comunión con el Señor. Mire, volviendo a San Juan 13, miramos claramente la respuesta del Señor en el versículo 8, finalizando. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Entonces entramos al 9, dice, Señor, no solo los pies, mas aún las manos y la cabeza. En otras palabras, ¿sabe lo que entendió Pedro ahora? Ser separado de ti es para mí la muerte. Está en juego mi comunión contigo. Mi relación es más importante. Mi relación es que sí, ahora comprendo, lávame. No había entendido, por eso estaba reaccionando. Y hermano, no quiere decir que lo entendió todo ahí. Acordémonos que esto se escribió 30 años después que Cristo resucitara y se fuera a la gloria. Lo escribió el apóstol Juan. Y Juan, para poder llegar a escribir lo que está escribiendo, estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, es porque también él habló con Pedro y pudo expresarlo. Y yo pudiera dar un estudio aparte de lo que hizo Pedro para llegar a ser ese hombre humilde. Porque no fue eso al principio. Sin embargo, vemos acá que él, al decir esto, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza, estaba diciendo
si este fue el sentido de mi expresión, en estos momentos me retracto, Cristo. Pisoteo mi orgullo, mi mala expresión y me arrepiento. Uy, hermanos. Y el ser lavado por ti tiene un gran significado en estos momentos. No solo que me lave mis pies, sino mis manos y que todo sea lavado por ti. Porque no hay cosa más maravillosa que conservar mi comunión contigo. Eso es lo que estaba queriendo decir, hermanos. Y yo sé que a veces esto lo leemos, pero no le hallamos el sentido. Pero gracias, hermano, porque el Señor nos ilumina por estas verdades. Esta expresión de Pedro ahí, hermanos, cuando dice el versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies. ¿Estaba enteramente limpio Pedro, sí o no? El Señor le responde ahí en el mismo versículo, ¿no? 9. El que está lavado no necesita lavarse. ¿Estaba limpio Pedro? Claro que sí, estaba limpio. Pero sin embargo, hermano, él se apegó a través de la vida y aún de la dependencia de su bienestar espiritual. Porque ¿quién le daba bienestar espiritual a él? El Señor. Sin embargo, hermano, esto provee evidencia ahora mismo usted histórica de que ningún hombre, hermano, siendo sincero, puede resistir a estas palabras de Cristo. Ningún hombre, hermano, que dice ser sincero va a poder resistir la palabra de Jesús. Y por eso Pedro reaccionó, no solamente lávame mis pies, todo el cuerpo, porque comprendió mi comunión es importante con Él. Mire conmigo al capítulo 6 de San Juan. Vamos a ver un pasaje comparativo de lo que pasó en la vida de Él cuando todos los discípulos del Señor estaban dejándolo después de un gran milagro, ¿no? San Juan 6, 68, por favor. La palabra de Dios dice así, respondió Simón Pedro, acordémonos que estamos hablando de él, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Acordémonos que el Señor le había preguntado si querían dejar el camino de Él, pero Él respondió, Señor, ¿a quién iremos? Versículo 69. Nosotros, ¿qué dice? Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Había sido sincero Pedro en el pasado? ¿Había sido honesto con Cristo? Si hay un creyente que en algún momento tiene en juego su comunión con Dios y el Señor le dice, te tengo que lavar, piensa bien que un creyente sincero no va a resistir y va a caer como Pedro y va a decir, Señor, no solamente lávame los pies, lo que sea, lo que tú me pidas, con tal de estar en comunión contigo. Por eso, hermanos, volvamos de vuelta a San Juan 13, el creyente, hermanos, con estas verdades que estamos viendo en el versículo 9, necesita estar enteramente limpio, hermanos. Y Pedro estaba limpio. ¿Para qué? Para seguir disfrutando de esa comunión con el Señor. Esta es una lección, hermanos, que Cristo quiere transmitir en la enseñanza del lavamiento de los pies. Nuevamente se aprecia el carácter, hermano, fuerte del apóstol Pedro, hermanos. ¿Te ha pasado que a veces has resistido la voluntad de Dios? ¿Te ha pasado a ti? ¿Te ha pasado a ti, joven, que has resistido a la voz de Dios? Mira, aquí ves Pedro resistiéndolo. Pero él reacciona en su sinceridad. No, Señor, lávame los pies. Entonces vemos acá que Pedro, en esta ocasión, él está caminando firmemente sobre aguas. Si usted nota acá Marcos 14, para que usted vea un poco de lo que era la vida de este hombre, cuando él después entendió lo que nosotros estamos mirando en esta noche en San Juan 13. Mire conmigo a Mateo 14. Acordémonos que Pedro era un pescador de hombres, tenía conocimiento del mar, había estado en algunos viajes con el Señor, pero en esta ocasión, en el capítulo 14, versículo 30, vemos que él camina con el Señor, porque él le pide al Señor que quería él caminar, y fue el único hombre a través de la historia que caminó sobre el mar, ¿no? Versículo 30, dice, pero al ver el fuerte viento, dice, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor,
sálvame. Si te das cuenta que en su honestidad, en su sinceridad, aunque estaba caminando firmemente acá, sobre las aguas, tuvo que gritar pidiendo socorro, Señor, me hundo. ¿Y el Señor lo auxilió? Claro que sí. Si nosotros podemos ver también cuando se recuerda que él también confesó quién era el Señor. En Mateo, ahí en el mismo libro, 16, 22, por favor, vaya unos 2 capítulos más adelante. En Mateo capítulo 16, en algún momento él confesó que Jesucristo es el Salvador, pero tan pronto como él confesó, en un momento dado él reconvinió. Mire lo que dice acá Mateo 16, 22. Dice la palabra de Dios así. Entonces Pedro, tomándolo aparte, ¿a quién lo tomó? Al Señor. Comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Hermanos, acordémonos que el Señor en 3 ocasiones le anunció el propósito por la cual Él venía a este mundo, hablando de Jesús, ¿no? El Mesías, el Salvador. Entonces quiere decir que ya el Señor tenía una sentencia sobre su vida, ¿no? Una sentencia de cómo Él iba a tener que enfrentar todos esos juicios. Eso significa reconvenir una persona que tiene una sentencia, pero que después quieren decir, bueno, vamos a arreglar para quitarle la sentencia. Entonces Pedro quiso decirle, mirá, Señor, a mí me parece que no necesitas morir así. Mirá, Señor, no necesitas ir a la cruz del Calvario. ¿Para qué vas a ir? ¿Te das cuenta que entonces Pedro en la vida cristiana, en la vida de ser, él fue cambiante? ¿Te ha pasado a ti alguna vez que has cambiado? Que a veces no has sido la persona que deberías ser. Y a veces nos da vergüenza porque pensamos, bueno, y si otros lo saben, mira lo que está pasando en estos hombres. Un hombre fiel a Dios, Pedro, sincero, honesto, le tiene que decir a Jesucristo, mira, ¿para qué vas a morir? Y el Señor, claro, le tiene que decir ahí en ese pasaje, mira, Satanás, quítate delante de mí, ¿no? Porque no miras al Señor, no miras la obra de Dios. Sin embargo, no queremos ir a eso, sino ver que bien confesó que Él era el Hijo de Dios en un momento dado, reconvinió para que no fuese a morir en Jerusalén. También en un momento Él entró en la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan que Pedro, él le costó estar con los gentiles? Pero Pedro fue usado para ir a estar con los gentiles. Nosotros hemos visto que había enemistad entre los gentiles y entre los judíos. Político, social, no le permitían entrar al templo, eran menospreciados, eran mal vistos por la sociedad los gentiles. O sea que había enemistades, ¿no? Sin embargo, digamos, Dios lo usa en el libro de Hechos, capítulo 10, ahí usted lo puede leer esta semana. O sea, por primera vez, Pedro entra a la casa de Cornelio. Cornelio era un gentil. ¿Y sabe para qué entró? Porque en una visión Dios le reveló lo que él tenía que hacer. Y le hizo claramente que todo lo que Dios había hecho era bueno y que no llamara inmundo lo que él había purificado, lo que había limpiado. Y bueno, él fue, y sabemos que fue a predicarle el evangelio ¿a quién? A Cornelio, y muchos de su familia se convirtieron. Pero después de separarse de un tiempo, hermano, mira lo que pasó en Gálatas capítulo 2, en la vida de Pedro. Estamos hablando de este hombre que, como todos, tenemos debilidades. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra de Dios, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Quién está escribiendo acá? El apóstol Pedro, escribiendo a los hermanos de Gálatas, y le habla a Pedro, acerca de la vida de Pedro, porque la iglesia de los Gálatas había entrado el judaísmo. Entonces lo que hizo Pedro es unirse con los judíos para decirle a los hermanos que se habían convertido al Señor, que eran gentiles, los de Gálatas, y decirle, mirá, ustedes se tienen que judaizar, tienen que circuncidarse, vamos a practicar la Pascua, vamos a empezar a hacer la fiesta de tabernáculo, vamos a hacer todas las leyes ceremoniales que nos pedía Israel. Y mira lo que pasa en el versículo 12, sigue Pablo escribiendo, dice, pues antes que viniese, algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles. Está hablando de Pedro.
Pero después que vinieron, se retraía, está hablando de Pedro, y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. ¿Quién eran los de la circuncisión? ¿Se acuerda que siempre el Señor fue perseguido porque dice, este hombre vino a abolir la ley, vino a hacer desobedecer, y muchos no querían confesar a Jesús porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, entonces no confesaban abiertamente. Y ahora ya no se trataba de eso, sino que se trataba de aquellos que estaban animando a que se circuncidaran, y dice que Pedro tuvo miedo de estos hombres. En el versículo 13 dice, y en su simulación, o sea, en su hipocresía, participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. Mira, otro hermano arrastrado por la hipocresía de Pedro, por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente, ¿quién miró eso? Pablo. Él no fue a hacer un escándalo a la iglesia, fue a hablar directamente con Pedro en el amor del Señor y le tuvo que decir que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Entonces, vemos otra palabra acá acerca de Pedro, que en esos momentos, hermanos, no quería comer con los gentiles y empezó a reconvenir para hacerse como los judaizantes. ¿Qué estamos viendo en esta lección? Que Cristo quiere transmitir en la enseñanza del lavamiento de los pies. ¿Qué está queriendo transmitir, hermanos? Volvamos de vuelta, hermanos. Estamos en el capítulo de San Juan, capítulo 3, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor está queriendo transmitir a Pedro? Y que Pedro ahora sí entendió cuando él dijo en el versículo 9, lávame, Señor, ¿no? No solamente los pies, también las manos y la cabeza. Y Jesús tuvo que decir, el que está lavado no necesita sino lavarse, versículo 10. Amados hermanos, ¿cuánto Dios tiene que hacer en nuestras vidas para cambiarnos, verdad? Pareciera que ya, como que ya teniendo tal vez 5 años en el cristianismo, o tal vez teniendo 10 años en una iglesia, o 20 años, o tal vez haber estado estudiando, y sin embargo, hermanos, todavía como Pedro, la paciencia que el Señor tuvo, y ahora vemos que él ahora se da cuenta qué importante es la comunión con el Señor. Mira, hermanos, quisiera mostrarte otra frase acá para pensar por un momento. Samuel Pérez Millo, un hermano español que sirve allá, él decía esto: el apóstol no es capaz de entender, de Pedro, ¿no?, que no era la suciedad o la limpieza física las que producían ausencia o no de comunión con él. Se trataba de la limpieza espiritual, necesaria para estar en una correcta relación con el Señor. ¿Lo entendés, hermano, hermana? Tomale una foto porque tal vez en un momento dado no te vas a acordar de esa frasecita. Pero ahí nomás te aclara el sentido por la cual Pedro, ¿no?, tenía en juego la comunión con Dios, pero él dijo, Señor, lávame, no solamente los pies, las manos y todo, y entramos al 10. El Señor todavía tiene que aclarar ahí, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. O sea, en un sentido completo lo que el Señor quería expresarle ahí, hermano, la palabra cuidadosamente, pero a la vez con un pequeño cambio, era decir, mirá, vos ya te has bañado hoy. Vos ya has ido del baño y ya te bañaste. Estás limpio completamente físicamente. Si lo que no entendías se te está aclarando, está en juego la comunión, Pedro. Mi armonía contigo. El ser coheredero de todas las promesas que tengo para ti y para todo aquel que en esta noche está entendiendo esto. Mira lo que dice el mismo versículo, estamos en el 10. Dice ahí, no necesita, dice, después de que él dice, el que está lavado, dice, no necesita. O sea, no necesita ser lavado así más. ¿Por qué? Porque ya está lavado.
Pero del mismo versículo dice, sino que lave, ¿qué dice? Los pies. No necesita otra cosa que lavar los pies. O sea, aquí se vuelve, hermanos, estas palabras anteriores que quiere decir lavar la mano y los pies. Si usted nota en el versículo 10. La interpretación es sencilla, si usted está ahí con la Biblia abierta. Anote esto, puede ayudarnos a clarificar este versículo. Quien recibe el mensaje del Evangelio. Estamos dando la interpretación, ¿no?, de lo que estaba diciendo en el versículo 10. Quien recibe el Evangelio, como muchos de ustedes, y han creído al Evangelio como Pedro había creído, es limpio de todo pecado. Pero claro, en un momento dado él dijo, bueno, lávame los pies, lávame la cabeza y el cuerpo completo. Pero estamos viendo cómo el Señor está clarificando ahí cuando Él responde en el versículo 10, que dice, no necesita sino lavarse los pies. Dice, pues todo está limpio. No debemos olvidar, hermanos, que la justicia de Dios lo hace posible. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Que Jesucristo vino a este mundo y a través de Él somos justificados. El perdón es otorgado por la gracia de Él. Esa es la base de nuestra fe. La obra de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para cancelar la responsabilidad penal del pecado que nosotros merecíamos. La paga del pecado es muerte. O sea, Dios perdona a todos, en este caso, los que han pecado y se han arrepentido. Mire conmigo Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando, ¿qué dice? Todos los pecados. Y como habíamos dicho al principio del mensaje, hay cosas que Pedro no lo iba a entender en esos momentos, pero por algo se escribieron las demás cartas paulinas y cartas que Pedro escribió en los evangelios, donde a nosotros también se nos va revelando más claramente cómo ellos lo estaban. Ahora, continuemos. Note la palabra ahí en el versículo 10, dice, esto lo dijo, termina diciendo, note el versículo 10, pues están todos limpios y vosotros, dice, limpio, ¿qué dice? Estáis. Esta declaración, hermano, es singular. Cuando hablo singular significa que es algo personal, no involucra a los 12, porque más adelante el Señor va a decir, no todos están limpios. ¿Y a quién se refería no todos? Se refería a Judas. En primer lugar, hermanos, acá el Señor está hablando de dos clases de limpieza. En primer lugar, está indicando de aquella que comienza, como dijimos hace un momentito, con el nuevo nacimiento, la vida cristiana. Eso incluye la absolución de todos nuestros pecados que hemos sido perdonados cuando antes éramos culpables, hermanos. Y ahora tenemos una entera libertad, una vida limpia, porque antes estábamos manchadas por el pecado. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Estas son las riquezas, las herencias. Somos coherederos. El último libro de la Biblia, en el capítulo 1, versículo 5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué maravilloso, hermanos. Esto tiene que ver con lo que le llamamos la justificación. Somos justificados por la obra completa de Jesús, hecha y que puede satisfacer al Padre. Pero también tiene que ver con la regeneración, el nuevo nacimiento, con la cual se ha producido no solamente porque yo acepté a Cristo. Acá hay dos factores. Uno tiene que ver que la palabra de Dios tú la escuchaste un día como yo la escuché. El Espíritu Santo nos convenció, pero todos tenemos voluntad. Y esa voluntad ha sido atraída para decir, Señor, yo te recibo. Pero hay gente que ha resistido a esa gracia. Y quiere decir que no es que el Señor no le ama, pero han menospreciado el amor de Dios y no pueden ser, ¿qué?, regenerados. No pueden nacer de nuevo.
porque eso involucra arrepentimiento, como le pasó a Pedro, y la fe puesta en el Señor Jesucristo, como muchos de nosotros hemos hecho esa confesión de fe, que Él es el Salvador, Él es el Señor. Entonces, y en segundo lugar, cuando el Señor está diciendo, que estamos mirando en el versículo 10 nuevamente, ahí en San Juan 13:10, dice, pues, está hablando, dice, no todos están también limpios, vosotros estáis limpios, aunque no todos. En segundo lugar, está hablando de la otra limpieza, porque se acuerdan que cuando la cena estaba preparada, ¿qué hizo el Señor? Empezó a lavar los pies. Entonces, la otra limpieza está describiendo la de los pies. Y esto todavía necesita alguno, como estos discípulos se bañaron, también necesitan no descuidarse que nosotros estamos en contacto con esta tierra, con este mundo. Mire conmigo a Éxodo, en el último libro, el principio del Nuevo Testamento, Éxodo 30:18. Todos nosotros, hermanos, nos ensuciamos con la tierra de este mundo. Y así como Pedro no comprendía en esos momentos, el Señor estaba aclarando que necesitaban ellos limpiarse como cuando se van a bañar, en el contacto que tienen con la tierra, y más en aquellos días cuando caminaban, sus pies se ensuciaban. Mire conmigo a Éxodo 30, versículo 18. Dice la palabra de Dios, hará también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás sobre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Esto se llama el lavacro. Un día podemos estudiar el tabernáculo o el templo. Y de ella se lavará, dice Aarón, y sus hijos, las manos, ¿qué dice? Y los pies. O sea, acá estamos viendo profundidades que el Señor, al dar esa enseñanza a Pedro y a los discípulos que estaban ahí, estaba viendo el contacto que tenían ellos con la tierra. Volvamos de vuelta, hermanos, a San Juan 13, versículo 10. Acá, hermanos, se nos está enseñando en forma aplicativa en tu vida, en mi vida, la limpieza diaria. Después de haber sido adoptados como hijos de Dios, como dijimos, hemos sido regenerados, justificados. Entonces, hermanos, hay una oración que el Señor le enseñó a los discípulos. ¿Qué dijo? Padre nuestro que estás en los cielos. Pero entre la oración dijo, perdona nuestras deudas. Y hermano, cuando afligidos por el reconocimiento de nuestras faltas, podríamos hacer una pregunta. Estamos en el versículo 10, hermanos. ¿Qué espíritu delicado de cristiano, hermano, muchas veces no se siente así cuando falta al Señor, hermanos? ¿Por qué? Porque quiere, hermanos, restaurar la comunión con el Señor. Justamente porque estamos en contacto con este mundo. La otra pregunta sería, hermano, ¿no es un alivio que se nos permita lavar los pies después de un día de estar en contacto con la tierra, de estar en contacto con este mundo? ¿Cuántos de nosotros estamos en contacto con este mundo, con esta tierra? Y a veces somos ensuciados, manchados, hermanos, por el pecado. Y por eso, hermano, estamos hablando que no tenemos poner en duda la perfección, porque nadie es perfecto acá, hermanos. Necesitamos la justificación que fue realizada a través de Cristo, hermano. Mientras el Señor bondadoso insiste a Pedro, ¿qué le dice? Pedro, necesito lavar los pies. Pedro se estaba negando. Pero sin embargo, hermano, esta es una intrusión simbólica. Volvamos al mismo versículo, dice, pero no todos están limpios. Dice, vosotros limpios estáis. En el versículo 10 estamos. Entonces, aquí estamos hablando de una limpieza íntegra, hermano. Cuando un pecador cree y es rescatado, dijimos, hermanos, de la perdición, ¿qué recibe? El perdón de pecados. Pero también, hermano, tiene la responsabilidad penal de que determina que la muerte, pero sabemos que la muerte, hermano, ha sido cancelada porque Cristo murió en la cruz al favor nuestro. Qué maravilloso eso. Pero también el Señor nos hace la limpieza, hermano, moral y de santificación a través del perdón de los pecados. Mire conmigo a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan,
No se vaya de ahí de San Juan 13. Probablemente usted ha leído estos versículos, tal vez alguien acá nuevo que no lo había leído. No nos debemos olvidar que al ser hijo de Dios no tenemos ninguna condenación. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hermano, no es posible dudar de la presencia del pecado, estamos todavía en este mundo. Y por eso en la vida cristiana, es decir, aunque nosotros tenemos el poder espiritual, hermano, y hemos sido regenerados, tú te has identificado con Cristo, hermano, de tu vida vieja, ¿no? Ahora tenemos una naturaleza nueva en Cristo, hermano. Todavía hay concupiscencia, hermanos. A veces hay ocasiones donde fallas por el pecado porque estás en este mundo. Por eso el apóstol Juan, mira lo que dice acá en primera de Juan capítulo 1. ¿Qué pasa cuando el creyente, hermano, peca a veces ocasionalmente? Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero ahora viene el otro lado. Cuando esto ocurre debemos ¿qué? Confesar para restaurar una comunión correcta con Dios. El versículo 9 lo está diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿todo creyente hace esto o no? No, hermanos, porque un creyente verdadero sí lo hace, pero un creyente que no es verdadero no lo hace. Por eso, ¿cuál es la evidencia que usted es un creyente verdadero? Es que no practica el pecado y que es natural, como dice el versículo 6-7, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, que dice, de todo pecado. La primera consecuencia, amados hermanos, y los que estamos acá presentes, que produce el pecado en la vida de todo creyente, hermano, es la pérdida de comunión con Dios. Y en este caso Pedro, él estaba consciente que si su orgullo o lo que pase para no lavarse los pies con el Señor, ahora estaba él aprendiendo y lo iba a aprender por el resto de su vida, ¿no? Entonces, hermanos, cuando la persistencia de la vida de pecado se mantiene en alguno de nosotros, ¿sabe lo que va a pasar? Va a recibir disciplina en un hijo de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 6 habla de que el Hijo de Dios, que en otras palabras no confiesa, no restaura su comunión con el Señor, porque es hijo del Padre Celestial, va a recibir la disciplina. Y en ocasiones hasta puede ser enfermedades. No estamos diciendo que toda enfermedad viene por una disciplina, pero estamos hablando consecuencias que pueden haber. ¿Por qué? Porque no quiere restaurar esa comunión con el Señor. Inclusive hasta la muerte física. Ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, si tú puedes anotar eso, vemos hermanos en Corintios que pasaron a la presencia del Señor porque no habían restaurado su comunión con el Señor. Por eso el Señor, hermano, en el lavamiento acá de los pies quiere enseñarle una lección espiritual a los discípulos, volviendo al versículo 10. ¿Qué les quería dar a entender? Que sin santidad no puede haber comunión con el Señor. Hermanos, el pecado no es cosa de poca importancia, ya que es siempre la expresión de rebeldía contra Dios. No nos olvidemos de eso. Por eso el versículo 10 dice, aunque no todos, ahí entramos al asunto de Judas, aunque no todos. ¿Sabe qué está diciendo el Señor acá? Yo estoy afirmando. ¿Y sabes que Judas nunca dijo el nombre? Perdón, el Señor nunca dijo el nombre. Eso es algo interesante. Es importante, hermano, que Judas, pues, enseña, y vemos acá que es un discípulo que pareciera sincero como los demás. Nadie se daba cuenta. Usted vea cómo termina diciendo el Señor ahí, pero no todos, hablando de Judas. Sin embargo, hermano, los 12 habían estado por 3 años en la compañía con Cristo. Sin embargo, no todos eran salvos. Eso nos hace pensar que a veces no por ser parte de una iglesia o de un compañerismo de cristianos, una comunidad de cristianos, te hace ser un hijo de Dios. No. Por eso en el Sermón del Monte el Señor le tuvo que expresar a los discípulos que un día van a comparecer al final con Dios. Y él mencionó acerca de los milagros, habló de la expulsión de demonios, habló de servir,
habló de profetizar, de predicar, etcétera, etcétera, en Mateo 7:23. ¿Y sabe lo que dice ahí? Que después de que esa gente le dice, Señor, hicimos esto, hicimos lo otro, el Señor le va a decir, nunca los había conocido. ¿Cómo? Pero si yo estaba ahí reunido, y bueno, ¿qué podríamos decir de Judas? ¿Qué podríamos pensar de Judas? Si él estaba en el ministerio de Cristo. Entonces Juan, cuidadosamente en el versículo 10, por eso pone a remarcar ahí lo que el Señor dice, no todos, termina diciendo. O sea, señaló a Pedro y señaló a Judas, porque tuvieron una relación diferente con Jesús. O sea, la misma relación que Pedro tenía con Judas, la misma relación que Pedro tenía con el Señor, no era la misma relación que Judas tenía con el Señor, hermanos. Por eso ahí usted se da cuenta que en ese versículo se está mencionando estas dos personas, hermanos, ahí. Y por eso Jesús le lavó los pies a Judas. ¿Sabe otra cosa que nosotros aprendemos? Es que amar al prójimo, hermanos, es que Jesús amó a todos incondicionalmente. Y mira quién le lavó los pies a Judas, el mismo Cristo, a pesar de que él no había sido salvo. Querido, no dejemos de amar a nuestros enemigos. La ley política que Israel malinterpretaba era amarás a tu prójimo como a ti mismo y dice menospreciarás a tu enemigo. Y el Señor tuvo que decirle claramente en el Sermón de la Montaña, si ustedes van a interpretar bien eso, dice claramente que si tu enemigo te pide algo de comer, dale. Y el Señor expresó amarás a tu enemigo. Queridos hermanos, ahí podemos ver que Jesús conocía, ¿no?, que es verdad que no todos estaban limpios. Nuestro Señor dejó bien claro que Judas nunca había sido limpio de sus pecados y que no era creyente, hermanos. Ahí en San Juan 6, del 64 al 71, vuelve a mencionar acerca de que no todos están limpios. Y Judas no estaba espiritualmente limpio, hermanos. Puede ser que haya estado bien bañado, bien limpio físicamente, pero no estaba espiritualmente. Y Jesús conocía, hermano, aún en su sentido, lo supo siempre, inclusive hasta el punto, hermanos, de que él sabía que lo iba a traicionar a Judas. Entonces, pero nunca el Señor Jesucristo mencionó, mira, esa es la persona que me va a traicionar. Nunca dio nombre. Es interesante eso. El Señor lo podía haber dado el nombre públicamente, pero ni siquiera eso, hermanos. Mire acá en San Juan 13:22, donde estamos, hermanos, vamos acercándonos al final. Dice, entonces los discípulos se miraban unos a los otros, dudando de quién hablaba. ¿Por qué? Porque no sabían. O sea, en el versículo 11, volviendo a San Juan 13, dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos, que dice, están limpios. La identidad de este traidor, hermano, no es revelada. ¿Podía haberla revelado Jesús? Claro que sí. Lo único que los discípulos saben, que entre ellos hay uno que no está limpio, pero no sabían quién era. En el versículo 12, dice la palabra, así que después que le hubo lavado, ¿qué dice? Los pies. O sea, en otras palabras, el Señor en estos momentos se para en una posición, Él no estimaba sus derechos, Él se despreciaba de ellos de una manera voluntaria, gustosamente, hermanos. Él se iba a entregar a ellos y a todos los que iban a creer. En otras palabras, Dios se donó, dio su vida voluntariamente. Ese es el acto de servicio. Eso se llama una manifestación de su amor. Es lo que está mirando ahí en el versículo, hermano, 12. Así que después de que hubo lavado, nadie podría imaginar, hermano, ese amor desinteresado. No solo el hecho de haber lavado los pies, como miramos esta mañana y parte de esta noche, sino hacerlo aquella noche. ¿Y sabe lo que iba a pasar después de eso? Iba a ser entregado. Entonces, concluimos, hermanos, con este lavamiento de los pies acá, porque usted note el versículo que estamos ahí, estamos en el versículo 12. Dice, tomó su manto. O sea que él ya había concluido el lavamiento de los pies. Se volvió a poner los vestidos. ¿Se acuerda que a principio de esta mañana miramos que se despojó de los vestidos? Para que nada le tuviera que interrumpir. Se despojó. O sea que esta palabra significa que se sacó el manto y ahora él lo volvió a tomar.
Mire conmigo al capítulo 19, por favor. ¿Y qué iba a pasar con ese manto que ahora se acaba de poner? ¿Qué iba a pasar después? Mire el capítulo 19 de Juan, versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron su vestido e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, hermanos, el Señor, hermanos, se levantó, terminó de lavar los pies a todos, se puso el manto, ya estaba vestido nuevamente. ¿Y a dónde se fue? Se dirigió a la mesa. Y mirá la pregunta que él hace ahí en el versículo que estamos en el versículo 2, hermanos. ¿Sabéis lo que he hecho? Dice. La pregunta, hermano, lo hizo para llamar la atención, pero él tenía la respuesta. Pero él le hizo la pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Te has puesto a pensar qué estarían pensando los discípulos al verlo al Señor que se puso el manto, de arrodillarse, se paró, dejó todas las cosas, dejó la fuente, dejó la jarra, dejó todo y ahora se sentó a la mesa y le hace la pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Le está preguntando a los 12, ahí todavía está Judas. ¿Sabes lo que pueden haber pensado esos hombres? Pues lavaste los pies, ¿no? Pero el Señor está expresando esta pregunta con mayor profundidad. ¿Estás captando qué enseñanza estás sacando de esto? ¿Es positiva, es práctica lo que acabo de impartir a ustedes? Recordémonos que el Señor no los va a reprender a ellos, porque Él pudiera reprenderlos, porque Él acaba de dar un maravilloso ejemplo. No les dice, no les da vergüenza, no les dijo eso. ¿Os habéis lavado los pies los unos a los otros en lugar de esperar que yo lo hiciera? ¿Tuvieron que esperarme a mí? No le dijo eso. ¿Dice el versículo eso? Pero estaba en su derecho de decirlo, ¿no? Y mira ahora, hermano, en el versículo 13, le dice, me llamáis, vosotros me llamáis, que dice maestro. O sea, en otras palabras, aprendiendo de él, y Señor, dice, obedeciéndole. Nunca queda satisfecho, hermano, con ser solamente negativo, como dije hace un momentito. Él podía haberle reprochado lo que no hicieron. Pero es como ahora si dijera, el pasado fue suficientemente malo. ¿Cuál es el pasado, hermano? Si usted me está prestando atención. Todo lo que había dejado los rabinos, los maestros, los religiosos de aquellos días. Nosotros también hoy en día podemos buscar una aplicación al presente. Hay cosas en el pasado que no fueron buenas. Pero sin embargo, miremos el lado bueno y no nos quedemos con el malo. El Señor está diciendo acá, el pasado fue suficientemente malo. Ya no vamos a hablar más de él. Ahora vamos a ver en cuanto al futuro. ¿Y sabe cuál es el futuro? Sigan mi ejemplo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Sigan mi ejemplo, porque si ha habido maestros que les han fallado, aquí les acabo de dar un nuevo ejemplo. Uy, hermanos, me gustaría que pudiéramos ver esta expresión, digamos. Bueno, ya después lo miramos, hermano, para finalizar. Sí se despertaron, ¿verdad? En esa parte. Bueno, aquí vemos el título, hermano, en el versículo 13, dice, maestro, que dice, y Señor. Eso era un lenguaje normal de aquellos días. El título de maestro equivale a rabí, lo hemos leído en algunas ocasiones, pero también se le decía a algunos Señor, que no era muy habitual, ahí lo está mirando en el versículo 3. Y el Señor mismo le está diciendo en este versículo, decís bien, porque lo soy. En otras palabras, ustedes están conscientes y es notable que realmente ustedes me han visto agarrar la toalla, agarrar esa jarra y lavar los pies y demostrarle. Pero sin embargo,
Esto hasta el día de hoy va a seguir, no solamente para ustedes, sino a través de diferentes generaciones. Y hermanos, hoy en esta noche volvemos a leer este pasaje. Significa que esto sigue en nuestros días. Por eso, hermanos, los dos estaban acá, estaban atentos a poder entender esa fórmula, seguir el ejemplo del Señor, hermanos. Si usted va a Mateo 16, hermanos, ya ellos habían declarado que el Señor Jesucristo es el Mesías. Mateo capítulo 16, versículo 16. Respondió Simón y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, sí lo habían reconocido como Señor, hermanos. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso dice la frase ahí, volviendo al capítulo 13 de San Juan 13, dice, bien decís, porque soy, es decir, yo soy vuestro Maestro. Yo soy vuestro Señor. Por tanto, lo que sigue tiene toda la autoridad de quien yo soy, para que ustedes sepan a quién deben obedecer. Y estos dos títulos, hermanos, que ustedes ven acá, volviendo al versículo 13, los discípulos entendieron que la lección que estaban aprendiendo del Señor y del Maestro era una lección de humildad, pero también un ejemplo de poder accionar unos para con otros. Y el versículo 14, hermanos, versículo 14. Para finalizar, dice acá, pues si yo soy el Señor y el Maestro, y he lavado vuestros pies, dice, pues si yo soy el Señor. Sin duda, hermano, ¿es el Señor o no? Lo acabamos de ver. El Señor de gloria se ha estado dispuesto a ceñir la toalla, a tomar la forma de siervo, a despojarse de todo y prestar ese servicio que nosotros miramos frente a los discípulos, hermanos, con una gran humildad. Dice, ejemplo les he dejado a ustedes. La pregunta significa, hermanos, en esta noche, ¿instituyó Jesús aquí una nueva ordenanza? ¿Instituyó Jesús el lavamiento de los pies? Le vuelvo a preguntar, en este versículo, ¿el Señor instituyó una nueva ordenanza? ¿Instituyó el lavamiento de los pies? No. Si nosotros estudiamos profundamente, no está mandando a los discípulos que hagan esto, sino que hagan lo que Él ha hecho. Él le ha dado un ejemplo, una decisión propia, hermano, que en este caso cada uno individualmente lo puede hacer. El Señor tomó la iniciativa y fue el ejemplo. Y fue un ejemplo ¿hasta dónde? Hasta el fin, para ellos, por decisión propia. Entonces, por eso el mismo versículo 13 dice, he lavado, ¿qué dice? Vuestros pies. ¿A quién había lavado los pies? A estos siervos, a estos discípulos. Debéis lavar, dice, los pies, los unos, ¿qué dice? A los otros. En otras palabras, Él está diciendo, si ustedes van a comenzar a hacer esto, no lo deben tomar al lavamiento de una manera literal. Hay que ver que somos mezquinos. Y sabemos que mezquino estamos hablando de egoísmo. Sino que realmente ustedes son siervos reales. Son verdaderos. Y lo deben hacer unos a otros. O sea, Pedro le debe hacer a Juan, Juan, Andrés y a cada uno de ellos, unos con otros. O sea, los cristianos, hermanos, en forma de aplicación en esta noche, debemos ser los hombres y las mujeres o los siervos más humildes. Este título, hermano, es un título de mayor honor que podemos desear, ser semejante a Jesús. Por eso Él fue el siervo. Y no lo hizo por obligación, sino voluntariamente. Nosotros no debemos desear, sino de ser siervos como Él, hermanos. Este era el pensamiento que estaba dominando en la mente del apóstol Pablo también. Ustedes saben, el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, en una iglesia que había experimentado tanto pecado, le tiene que decir, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo. O sea, esto iba a dominar la mente de esos 12 apóstoles, pero también en un futuro a Pablo y de nosotros, hermanos. Por eso el versículo 15 termina diciendo así, estamos en San Juan 13, porque ejemplo es dado para que como yo lo he hecho,
vosotros que dice también hagáis. O sea que, hermanos, esto no solamente aprendieron ellos, pero también ahora está impactando la vida de ellos. Dice, ejemplo que dice, he dado. ¿A quién le había dado el ejemplo? A Juan. Ahí usted puede ver en Hebreos 4:11 que el Señor tuvo que ser obediente. Santiago 5:10, en los días más difíciles del Señor de su vida, Santiago 5:10. Así como yo lo he hecho, dice, vosotros también, ¿qué dice? Hagáis. Estamos en el versículo 15. Jesús ha mostrado, hermanos, en la misma presencia de ellos, hermanos, como yo lo hice, haced lo que dice vosotros. Hermano, todo esto, hermano, antecede al ejemplo que hemos visto hoy en la mañana y en la tarde. No se puede borrar de la mente de estos hombres. Ahora, los que acaban de presenciar, los que acaban de escuchar, estos discípulos y a cada uno de nosotros en este día, hermanos. Hay una gran lección, hermanos, acá. Con esto termino. ¿Y sabe cuál es la lección que nosotros aprendemos de lo que todos aprendieron nuestros discípulos? Es la restauración de los hermanos, que han caído y se han ensuciado por el polvo y el pecado de este mundo. Así como esos hombres caminaban Israel y llegando a casa tenía que alguien lavarle los pies, el Señor mostró el servicio unos a otros, pero también explicó claramente la importancia de ser limpios, porque han sido salvados por Cristo. Y hermanos, acá vemos que esto también está en la mente del apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, que dice, como él. O sea, el Señor Jesucristo, hermano, nosotros encontramos los pasos para dar la restauración de un hermano cuando miramos estos versículos, hermanos. En primer lugar, hermanos, ¿se acuerda que Él se quitó el manto? ¿Para qué se quitó el manto? Para poder lavar los pies a los discípulos. Aquí hubo dos enseñanzas. Algunos no estaban limpios, ese era Judas. Pero había otros que estaban limpios físicamente. Pero el Señor le estaba enseñando la importancia de la humildad y de someterse y no perder la comunión con Él. Y hermanos, el maestro dejó el vestido para asumir la condición de esclavo. Esta es la primera necesidad de un proceso de restauración espiritual de un hermano o de una hermana. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos vestidos con mantos a veces de perfeccionismo, de moralismo. Y a veces queremos ser distinguidos que somos más espirituales que otros. A veces otros tienen el manto de la indiferencia. No sabemos qué está pasando, mi hermano. El Señor sabía que todo eso iba a perdurar en la vida de ellos. Nos impide prestar atención a los problemas espirituales de los hermanos. Está el manto del legalismo, que ha penetrado mucho a las congregaciones y ha destruido el verdadero conocimiento de Dios, que conduce a juzgar e impide perdonar y restaurar al creyente. Está el manto, hermano, que el Señor se tuvo que sacar y que también en un futuro Pedro y todos los discípulos y hombres y mujeres que iban a creer como Él se iban a sacar, el manto de la vanagloria personal, que nos conduce a tener más alto concepto de nosotros que lo que debemos tener, hermanos. Y Jesús nos quiere enseñar de podernos lavar los pies de los hermanos y de quitar nuestro manto, porque no lo vamos a hacer desde la superioridad, desde el orgullo, desde la soberbia, sino desde la igualdad, no desde nuestra perfección, sino desde la gracia de Dios. La segunda cosa, hermanos, ¿se acuerda que el Señor se ciñó una toalla? Se ciñó una toalla. La aplicación acá es que Jesús asumió la posición de un esclavo.
El Hijo de Dios vino para servir. La condición de siervo se mantiene en todo su ministerio, en toda su vida de Cristo. La grandeza del servicio lo lleva a entregar su vida en la cruz. Y en esa misma disposición se exige para nosotros. Solo se puede lavar los pies espiritualmente hablando de un hermano que se ha ensuciado, desde la condición de esclavo. Si no nos hacemos siervos, no podemos restaurar. En este caso, ¿a quién no importa los desprecios, las dificultades? A un esclavo está dispuesto a enfrentar eso. Y no espera recompensa alguna, sino que su interés es estar en el servicio desinteresado y fiel para la gloria del Señor, hermanos. Y manifestar ese amor hacia quién, hacia el hermano. ¿Buscando qué? El bien. ¿Cuántos de ustedes quieren el bien del hermano? Pero también el Señor, en tercer lugar, tomó el lebrillo. ¿Qué es el lebrillo? Es el lavatorio donde se puso el agua. No era una gran cantidad de agua que se ponía, simplemente era lo necesario para la limpieza de la suciedad. El agua es un símbolo de la palabra de Dios. La ayuda espiritual para el hermano caído se conecta con la porción de la Sagrada Escritura que se debe aplicar a su necesidad. Y a veces no debemos ir nomás porque has aprendido de otro. Escudriña la palabra de Dios para poder instruir a alguien. No se trata de reprender en base a criterio personal o a experiencia personal, sino aplicar la palabra de Dios como el único poder de actuar. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es capaz de quebrantar al corazón más rebelde y de calentar el corazón más enfriado y poner ese interés de volver a seguir los caminos de Dios. Jeremías 23, 29. No se trata de arrojar sobre el hermano una gran cantidad de agua, de versículos bíblicos. No, hermanos, el Espíritu Santo debe obrar. Y primero debe obrar en tu vida, en mi vida, para poder ser un canal de bendición, hermanos. En cuarto lugar, dice que el Señor comenzó a lavar, ¿qué dice? Los pies. Esa es la aplicación. Debemos acudir, hermano, al que se ha ensuciado, al que está alejado, o se ha vuelto insensible a la vida espiritual. Lavar significa aplicar el agua a la suciedad. No fue un baño general, sino limpiar suavemente. ¿Se acuerda que esta mañana dijimos que brotaba los pies con suavidad hasta que quedara completamente seco y terminara su trabajo personal? Usando las propias manos. No se trata de reprender, sino restaurar. No es cuestión de golpear, sino de lavar. En quinto lugar, el Señor enjugó los pies con la toalla. Eso significa secarlo. Equivale al cariño, al aprecio, a secarlo, a esos pies mojados, unos pies que producen a veces hasta enfriamiento general por no quedar bien secos. ¿Te ha pasado que a veces has quedado los pies mojados? Se enfría el cuerpo. No se trata nomás de un legalismo que enfría al hermano, sino del amor en acción, que uno busca restaurar. Por eso el lavamiento de los pies, hermano, hay una acción. ¿Se te ha venido a la mente de un hermano? ¿Se te ha venido a la mente una hermana, un joven, un adolescente? Tuvo que ponerse de rodilla el Señor. Muchas veces lo que menos hacemos es orar. Y necesitamos orar nombre por nombre. La tarea de ayudar a un hermano y restaurar es doblar rodillas en oración. El Señor se arrodilló a lavar los pies uno por uno. Es un servicio. Un espíritu que aplica la palabra de Dios y restaura al que está manchado por el polvo de este mundo, hermanos. Antes de hablar de Cristo, hermanos, uno debe estar bien espiritualmente. Y si está sucio, necesitamos llevar a Cristo, hermano, en confesión. Esta aplicación que Jesús de este pasaje no se puede aceptar ni dejar, hermanos. Dice acá, para que como yo lo he hecho, ejemplos he dado, vosotros también, ¿qué dices? Hagad. Negarse a lavar los pies de otro es negarse a obedecer el mandato de Cristo.
dejó sus huellas en el mundo, que para nosotros seguimos sus pisadas. Que Dios nos ayude en esta noche, hermanos, a que estas verdades sean realidades en nuestro ser.